Bueno, buenas noches, hermanos. Espero que estén todos bien. Y el día de hoy, como dice nuestra querida Cecilia, vamos a dar una charla muy interesante que son los escollos de la mediunidad. Y efectivamente, como la lectura del Evangelio que siempre nos está dando una respuesta ya, ¿no? De lo que siempre estamos hablando en nuestras charlas. Y efectivamente, pues también tiene mucho que ver el Evangelio con la lectura, con el tema del día de hoy. Bueno, yo quisiera empezar esta charla con dos definiciones. En primer lugar, ¿cuál es la verdadera definición de la mediunidad? Me gustaría que ustedes pongan atención a estas dos definiciones porque tiene mucho que ver, ustedes se van a dar cuenta durante la charla, ¿sí? Y pongan bastante atención, porque tenemos que sostenernos de estas definiciones, sobre todo a las personas que tenemos una mediunidad, porque todos somos mediums, pero una mediunidad más desarrollada. Bien, ¿cuál es la verdadera definición de la mediunidad? El estudio sistematizado de la doctrina espírita nos dice: la mediunidad es aquella luz que sería derramada sobre toda carne y prometida por el Divino Maestro para los tiempos del Consolador, actualmente en curso en la tierra. La misión mediúnica tiene sus ventajas y luchas dolorosas. Es una de las más bellas oportunidades de progreso y de redención concedidas por Dios a sus hijos. Siendo luz que brilla en la carne, la mediunidad es atributo del espíritu, patrimonio del alma inmortal, elemento renovador de la posición moral de la criatura terrena, enriqueciendo todos sus valores en los aspectos de la virtud y de la inteligencia. Siempre que se encuentre ligada a los principios evangélicos. Pongamos atención a esto. Siempre que se encuentre ligada a los principios evangélicos en su trayectoria por la superficie del mundo. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es una doctrina o práctica donde se es posible entablar una comunicación con el mundo espiritual. Como nos lo dicen en el libro de los espíritus, el espiritismo es lo opuesto al materialismo. En el prefacio del Evangelio Espírita, el Espíritu de la Verdad nos dice: en verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido, para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Entonces es importante estas dos definiciones, ¿verdad? Bueno, yo quisiera, antes de entrar de lleno en sí al concepto, a la charla de lo que es los escollos de la mediunidad, leerles la oración que es de protección para los medios, pero esta vez lo voy a leer no solamente a modo de oración, sino también a modo de que ustedes puedan analizar lo que esta oración dice, porque es realmente lo que necesitamos los medios, no orarla de paporreta, sino analizarla. Entonces, esta oración, que generalmente la hacemos cuando hacemos un trabajo mediúnico, ahora es parte de la charla, pero parte de la charla como análisis, como para que ustedes puedan tomar un criterio serio y real de cada una de estas palabras que debe tener un medium, lo que tiene que hacer un medium, para librarnos, en todo caso, de muchos escollos que podemos nosotros caer, ¿no? Sobre todo los que trabajamos con la mediunidad. Dice así: Dios Todopoderoso, permitid a los buenos espíritus que me asistan en la comunicación que solicito. Preservadme de la presunción de creerme al abrigo de los malos espíritus, del orgullo que pudiera engañarme sobre el valor de lo que obtenga y de todo sentimiento contrario a la caridad con respecto a los otros medios. Si soy inducido en error, inspirad a algunos el pensamiento de que me lo advierta, y a mí la humildad que me hará aceptar la crítica con reconocimiento, tomando para mí mismo y no para otros los consejos que se servirán darme los buenos espíritus.
Si siento la tentación de abusar en lo que quiera que sea o envanecerme de la facultad que habéis tenido a bien concederme, os ruego que me la retiréis antes de permitir que sea desviada de su fin providencial, que es el bien de todos y de mi propio adelantamiento moral. Qué bonita y qué importante oración, qué fuerte y necesaria, también muy necesaria, porque está pidiendo una protección, estamos pidiendo protección propia para nosotros mismos, los que trabajamos con la mediunidad, para no caer en el orgullo, no caer en la vanidad, no permitir ser engañados, ¿sí? Bien, entonces, hermanos, empezamos la charla, ¿sí? Y empezando, les voy a decir, bueno, que uno de los mayores escollos de la mediunidad es la obsesión, ¿sí? El dominio que pueden ejercer ciertos espíritus, que de acuerdo a su ideoplastía, yo aquí les voy a hacer un paréntesis para explicarle este término. Este término es utilizado en espiritismo para referirse a la facultad sobrenatural de influir con la mente sobre las formas físicas y materiales, produciendo diversas modificaciones en las mismas. Miren, muchos de nuestros hermanos desencarnados pueden presentarse tomando ciertas formas. Esto es de acuerdo a la ideoplastía de cada uno de ellos. Sobre todo los medios de visión, podemos haber visto muchas veces hermanos que se han presentado de muchas maneras, ¿no? O sea, hemos visto diferentes formas. Pueden adquirir la forma de niños, muchas veces de adolescentes, de ancianos, ¿sí? Y como lo conversábamos el otro día con Ana Cecilia, hasta de animalitos, eso lo hemos podido ver. Eso hace que nosotros muchas veces también vamos a percibirlos de formas bonitas. No sé si ustedes en algún momento han sentido hasta olores agradables en el entorno de ustedes, ¿no? Y también desagradables. Pero de la misma manera, hay hermanitos que de acuerdo a su poca evolución espiritual, habiendo sido personas negativas y muy malas, mantienen esos mismos pensamientos, sentimientos, emociones, tomando, después de haber sido encarnados, formas monstruosas. Eso es verdad, ¿sí? No sé, algunos medios de repente han tenido esa mala experiencia de haber visto algún desencarnado de forma monstruosa. Esto es de acuerdo, como decimos, a su ideoplastía, porque también va de acuerdo a la moral que tienen, que es la misma moral que mantienen aún después de haber desencarnado. Miren, ellos se presentan ante los mediums a quien quieren accesar, haciéndose pasar por espíritus de luz, sí, y como seres superiores. Ellos se hacen sentir, ellos llegan así como que fueran seres de luz y que son embajadores de mensajes elevados. Y de esa manera también les impiden tener comunicación con otros espíritus. Son espíritus inferiores que quieren dominar. Pero para que esto ocurra, ellos deben contar con las condiciones adecuadas. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Ellos generalmente van a acercarse a alguien que les sea afín a sus propias características. Es decir, si hay un medium vanidoso, soberbio, egoísta, mentiroso, materialista, etcétera, cualquier defecto que pueda tener el medium, estos espíritus se pegarán a este individuo y lo manejarán a su antojo. Le harán creer al medium que es un iluminado, que tiene un don, que es el elegido para recibir y dar los mensajes más elevados sin posibilidad de equivocación. Alimentan su vanidad y su ego y lo realzan. El medium que está fascinado, la fascinación es un tipo de obsesión, por si acaso, de las más peligrosas. Ni siquiera se da cuenta que lo está y da por hecho y realidad absoluta cualquier mensaje que llegue a él, por más absurdo que podamos verlo los demás. Miren, es increíble, pero de verdad hemos tenido conocimiento que hay medios que dicen que se comunican con el mismísimo Jesús, con la Virgen María, con los santos. Y ellos entran en una fase de misticismo y se consideran los elegidos. Y que lo que digan a los demás debe ser tomado por una verdad absoluta. O sea, imagínense, ¿no? Lo obsesados que pueden estar.
¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo, que el mismísimo Dios, nuestro Dios el Padre, Él ha enviado a sus ángeles, a sus santos, Él ha enviado a sus arcángeles, a sus seres de luz a la tierra, para que nosotros podamos ser ayudados, asistidos, ¿sí? Y va a tomar a un ser humano con todos sus defectos, de pronto con vanidades, para comunicarse. No, pues no lo creo. Yo pienso que Dios puede usar a uno de sus hijos, al más humilde, pero cuando hablamos de humildad, hablamos justamente de aquella persona, como dijo el Evangelio, ¿no? El hombre de bien. Pero estas personas que ya se mistifican, que ya están con un orgullo, una vanidad adentro, no creo que sean utilizados por Dios para comunicarse, definitivamente no. Más ellos dicen hablar con Jesucristo, con la Virgen. Bueno, mire, entendamos, si bien es cierto que los mensajes que un medio en serio debe aceptar como realidad son aquellos que solo sirvan para el adelantamiento moral y de cada persona, también debemos cuidarnos de ser engañados por estos hermanitos que fingen ser portadores de esos mensajes sublimes, pero que tienen un trasfondo que no es para nada bueno. Debemos estar alerta constantemente. Pero, ¿cómo podemos estar alerta? A ver, si llega un espíritu y nos da un mensaje elevado, nosotros vamos a pensar que está bien, ¿no? Que es lo apropiado y que es un mensaje de luz. Pero la mejor sugerencia que les puedo dar es que cuidemos de nosotros mismos, en cómo somos como personas, qué llevamos dentro de nosotros. Nadie más que nosotros vamos a conocernos, ¿sí? Interiormente. Por lo tanto, sabemos quiénes somos. Es fácil mostrar la cara que queramos ante los demás. Imagínense ustedes, sobre todo siendo medios, con la facultad de leer, de percibir lo que la gran mayoría de veces las personas no consiguen, las personas que no tienen la facultad más desarrollada, ¿verdad? Pues esto es un peligro para nosotros, porque como tenemos esa facultad, de acuerdo a nuestra elevación moral, que podría ser poca, vamos a usar esa facultad a nuestro beneficio, para ser admirados y muchas veces para lucrar, ¿verdad? La mediunidad, señores, no se nos ha dado como un artículo para adornarnos, ni somos especiales, ni tocados por la divinidad. Esa facultad la trajimos para trabajar con humildad. Y si reconocemos en nosotros un sentimiento que no esté en concordancia con el bien, pongámonos alerta, ¿sí? Si nos estamos dando cuenta nosotros mismos de que dentro de nosotros se está generando un sentimiento, ya sea de vanidad, de orgullo, de ambición, entonces, si estamos recibiendo mensajes subliminales y eso nos está creando, esto de repente estamos siendo engañados por un espíritu obsesor y no nos estamos dando cuenta porque estamos siendo fascinados. Mire, el libro de los medios nos dice que sería erróneo creer que este género de obsesión solo alcanza a las personas simples e ignorantes. También alcanza a personas talentosas, cultas, inteligentes y santos. Sí, señores, también alcanza a santos, y más adelante vamos a dar un pequeño ejemplo de eso. Ya que muchos de estos hermanos desencarnados gozan con poner a prueba también hasta el hombre o mujer más buenos, ¿sí? Lo que hacen es buscar un pequeño escollo en la personalidad de estas personas y atacan por ahí hasta conseguir abrir una especie de fisura, por donde podrán influenciar cada día más hasta lograr un control total. Lo que prueba que tal aberración es el efecto de una causa exterior cuya influencia están sufriendo. La fascinación es muy grave, pues en virtud de la ilusión que de ella resulta, el espíritu dirige a la persona a la cual ha llegado a dominar a aceptar doctrinas más extravagantes y las más falsas teorías como si fuesen la única expresión de la verdad. Más aún, podría inducirlos a adoptar comportamientos ridículos, comprometedores y hasta nocivos para su propia salud. Y de eso vamos a dar un ejemplo más adelante. Miren, a lo largo de la historia, nosotros hemos conocido a muchas personas que han tenido una facultad mediúnica desarrollada.
pero que han sido, de acuerdo a su poco desarrollo moral, muy obsesados. A mí me pareció una buena idea dar aquí algunos ejemplos, ¿sí? Y bueno, saquemos una conclusión. Voy a hablar de Grigori Yefimovich Rasputin. Él nació en San Petersburgo en el año de 1869 y fue un singular personaje que tuvo una cercanía especial a la familia imperial rusa, los Romanov, conocido también por sus poderes proféticos y de sanación. Fue el favorito de la esposa del zar Nicolás, la emperatriz Alejandra Fyodorovna Romanova. Él también era apodado como el monje loco, pero en realidad él nunca perteneció a una orden religiosa. Su carisma personal consistía en explicar las enseñanzas bíblicas de una manera muy sencilla y en los supuestos dones místicos para sanar enfermedades a través de la fe y la oración. Eso llamó la atención de la aristocracia en San Petersburgo y por esa razón fue llamado a curar a Alexei, el príncipe ruso, hijo del zar Nicolás y de su esposa Alexandra, quien sufría de hemofilia. Cuando Alexei sufrió una herida que no cesaba de sangrar, pues la desesperada madre, la zarina, acudió al misterioso Rasputín, ¿sí? Y al día siguiente el pequeño príncipe Alexei mostraba signos de recuperación y Rasputín se convertiría a partir de ese momento en una especie de sanador y guía espiritual de la zarina. Hasta ahí todo estaba bien, ¿verdad? Wow, qué bueno, sí, porque él hablaba de la Biblia de una manera sencilla, llevaba la palabra y a través de la fe y la oración él hacía sus sanaciones, que es lo que se espera, ¿verdad? Pero miren qué pasa. Se afirmaba también que Rasputín no solo era un sanador espiritual, sino un depravado sexual. Él decía que cuanto más bajo caía, mejor y más claras eran sus comunicaciones con el mundo espiritual. Que después de cada orgía, él se sentía renovado y en mejor conexión con los espíritus que lo ayudaban en sus tareas de curación. ¿Qué nos está diciendo esto? Imagínense lo obsesado que estaba este hombre, pero su obsesión de él, ¿sí? No era la fascinación, para mí era subyugación, ¿sí? Porque la diferencia entre una fascinación o un obsesado con una fascinación o con una subyugación es que el que está fascinado no sabe que lo está. Pero Rasputín sí sabía que los espíritus con quien se conectaban, que lo ayudaban a curar, ¿sí? O sea, él tenía estas facultades, lo ayudaban a curar, pero eran espíritus bajos, espíritus que lo inducían, y obviamente de acuerdo a la moral de él, lo inducían a aberraciones, ¿verdad? Por eso, repito, este tipo de obsesión es de la subyugación, porque Rasputín se daba cuenta de que era utilizado por los espíritus bajos, y eso le agradaba porque vibraban en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces, me pareció un buen ejemplo, ¿sí? Y voy a dar algunos otros también. No sé si algunos de ustedes han visto por la televisión de cable una serie que se llama La Medium, ¿sí? Esta persona va por las calles haciendo supuestamente conexiones espirituales con diferentes espíritus y se las comunica a las personas con quien ella se cruza, ¿no? Incluso a veces ella ingresa a los centros comerciales y busca a alguna persona a quien dejarle un mensaje, ya sea de un familiar o un amigo desencarnado. Claro que ella comercia con eso. Debemos recordar que la mediunidad seria no hace ningún tipo de cobranza material. Estos tipos de medios son los que canalizan espíritus bajos. Lo mismo que Rasputín, pero ella, bueno, en otro aspecto, ¿no? De otra manera. Ya que no cuidan su moral. Recordemos que atraemos de acuerdo a tu propia vibración moral. En este caso podríamos decir que esta persona tiene una obsesión simple, ¿sí? Donde lo que a ella más le interesa es resaltar su vanidad y ganar dinero, haciendo un mal uso de su facultad, si es que la tiene, ya que sabemos que muchas veces la casa televisiva para la que ella trabaja ha tenido que eliminar muchas secuencias donde ella no ha acertado absolutamente nada.
De igual manera, este tipo de obsesión tendrá un cobro espiritual, ¿sí? Porque ella trabaja, gana, lucra con esa facultad. Y si es si es una facultad real, ¿sí? Porque algunas veces acierta, otras veces no, ¿qué clase de espíritu creen que la está ayudando? ¿Mm? No va a ser un espíritu superior, obviamente, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos poner mucha atención, cuidar de nosotros mismos, porque acabamos de hablar de la ideoplastía, ¿ok? Entonces, estos hermanos desencarnados que tienen una baja moral y que se sabe que en estos últimos tiempos ellos, que son monstruosos, de acuerdo a sus ideas morales, han tomado esa forma, pero se están presentando ante muchos medios como seres iluminados, engañando, ¿de acuerdo? No perdamos esa es el meollo, la perspectiva. Pero como también acabo de decir, ellos tienen que encontrar, digamos, el lugar, lo adecuado, ¿no? ¿Sí? Aquí encajo, aquí me quedo, aquí fastidio, ¿sí? Bueno, hace un momento dijimos que no existe persona que esté libre de estas influencias. Eso va a depender de cada uno de nosotros si nos dejamos guiar por el error. Es decir, los hermanos desencarnados con estas deficiencias espirituales están siempre al acecho de llevarnos por el mal camino. Buscarán aprovechar cualquier circunstancia de debilidad, influenciar negativamente sobre nosotros. ¿Por qué yo digo ellos que buscan cualquier circunstancia física o mental? Porque a veces, mire, a nosotros se nos ha enseñado, en el centro espírita se nos dice, que si nos sentimos enfermos físicamente, no debemos trabajar. No debemos trabajar con la mediunidad. ¿Por qué? Porque cualquier enfermedad física, obviamente, nos va a bajonear, ¿verdad? ¿Sí? Nuestras defensas van a bajar. Y como es una conexión fuerte espiritual, no vamos a tener, obviamente, la suficientemente energía para poder resistir, o poder recibir mensajes superiores. Estamos bajoneados, pues. Estamos con las defensas bajas. Entonces, mejor no trabajar, porque podemos dar cabida a los espíritus inferiores que nos pueden llevar por un mal camino. Lo mismo va a pasar si estamos con preocupaciones extremas. Por eso digo, debilidad física o mental, ¿no? Entonces, como aquí en este punto debemos recordar también el mensaje o la charla anterior de nuestra querida Ana Cecilia, irradiar pensamientos positivos, emitir para poder recibir. Entonces, debemos tener mucho cuidado en este aspecto. Como muchos de ustedes, hermanos, sabrán, nosotros tenemos un trabajo espiritual donde tratamos de encaminar a nuestros hermanitos que se encuentran en erraticidad, ¿sí? Estamos hablando de estos hermanitos que están, pues, equivocados, que pretenden engañarnos, pero ese es nuestro trabajo, ¿sí? Un médico no va a curar a los sanos, tiene que curar a los enfermos, ¿verdad? Pero bueno, en uno de estos trabajos se presentaron dos casos que a mí me pareció apropiado mencionarlos. Realmente se presentan mucho, pero aquí, en estos dos casos que yo voy a contar, yo quisiera que ustedes pongan atención, porque se ajusta a nuestra charla, ¿sí? Para que ustedes analicen que siempre vamos a ser o somos de alguna manera atacados, podemos ser atacados a pesar de que estamos haciendo un trabajo serio, ellos pueden pretender de alguna manera atacarnos y también nos cuentan sus experiencias que nos pueden servir para cuidarnos. Voy a empezar con esta historia. El día 19 de mayo de este año, del 2020, se presentó a nuestra mesa de trabajo un espíritu llamado Yaribel. Ella había sido una gitana, ¿sí?, que había nacido en España en el año de 1935 y nos contaba
que ella con su familia iban de pueblo en pueblo en carretillas, ¿no? Que además de leer las manos y de tirar las cartas a los incautos, pues ellos eran mentirosos, ladrones, ¿no? Y vendían, pues, sus, qué sé yo, las cositas, no sé ni cómo se llaman, ¿no? Para hacer sus curaciones, ¿no? Pócimas y todo eso. Pero bueno, ella cuenta que a pesar de que ella mentía, fingía, ¿sí? Pero ella tenía sentía que tenía la capacidad de convencimiento, ¿no? Ella tenía una elocuencia y siempre, pues, hacía que la escucharan mucho, lograba que la escuchaban. ¿Por qué? Porque ella percibía que más allá del engaño, en ella había una sensibilidad, algo que la hacía ver más allá de lo evidente, pero que ella nunca le dio mayor importancia ni seriedad. ¿Ustedes recuerdan que hemos hablado de la intuición? Esa vocecita que nos dice lo que debemos hacer o lo que no, y muchas veces no le hacemos caso. Pues esa intuición ella la tenía muy desarrollada. Y lo que a ella sí le gustaba era ver la reacción de las personas cada que ella les daba una cierta respuesta a sus inquietudes. Y admitía que muchas veces ella magnificaba, acrecentaba las consecuencias de las situaciones que las personas le podían contar, ¿no? Porque a grandes males, grandes remedios, ¿no? Entonces, los remedios eran lo que supuestamente ella les proporcionaba gracias a las supuestas ayudas espirituales que tenían, ¿no? Entonces, ella, ¿qué hacía? Una persona llegaba, le contaba un problema, pero ella lo magnificaba, ella le inventaba cosas, ¿no? Y decía, mira, que te han hecho mal, que te han hecho el daño, que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces para yo librarte de esto, tienes que comprarme esta pócima, tienes que tomar esto, tienes que pagarme, tienes que regresar, tengo que hacerte limpias, bueno, todo eso hacía Yaribel, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando ella trabajaba con alguien, su poder de elocuencia era tan grande que la persona, mire, ni cuenta se daba que le estaban dando detalles de sus propias vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía ella? Ella utilizaba muy bien para decirles una pequeña verdad entre grandes mentiras, ¿sí? Con la finalidad de ¿qué? De impresionar y por ende cobrar más dinero. Ella nos contaba que a veces sus pagos eran con monedas y muchas veces con animales, gallinas, bueno, les pagaban con cosas que ellos podían necesitar en ese momento, ¿no? Yaribel nos contaba que en uno de esos tantos pueblos a los que llegaron, se rumoreaba que había una vieja curandera. Esta mujer tenía mucha fama de hacer curaciones y esos amarres románticos, ¿sí? Por lo tanto, era muy solicitada. Ella vivía en las afueras del pueblo, pero también se rumoreaba que esta anciana había matado a un niño para hacer un trabajo con la sangre de la criatura, imagínense. Yaribel no creía en esto, ¿sí? Ella no creía en eso. Entonces, pero en su afán de saber más para usarlo obviamente en su favor material, se acercó hasta donde esta mujer, ofreciéndole su ayuda como buena alumna. La vieja mujer la aceptó, pero la tenía más como una sirvienta que como un aprendiz. Sin embargo, en una oportunidad Yaribel descubre que lo del niño había sido cierto y se aleja de la vieja curandera horrorizada. Así siguió su vida de pueblo en pueblo usando sus mismas estrategias hasta el final de sus días. En este caso nosotros tenemos a dos personas de, un nivel moral inferior. Las dos hacían trabajos espirituales, ¿sí? Pero eran diferentes, de cierta manera, ¿no? Porque, bueno, Yaribel mentía, ¿sí? Ella no sabía, obviamente, que realmente tenía facultades, ¿no? Ella no le daba la importancia, ¿sí? Pero la otra señora, la otra mujer, era una asesina, ¿no? Entonces, usada por qué tipo de espíritus, ¿verdad? Yaribel terminó la comunicación explicándonos
que cuando desencarnó y volvió a tener la visión de todas sus vidas pasadas, inclusive de su existir en el mundo espiritual, ella antes de regresar a la Tierra, ella había prometido trabajar con su facultad mediúnica, o sea, ella era medium, ¿sí? Buscando constantemente su progreso espiritual. Ella dijo que iba a venir como medium y que iba a buscar su progreso espiritual. Y fue así que regresó a la Tierra. Pero como ya hemos dicho en las charlas, con la intuición muy desarrollada y con el velo del olvido. Pero obviamente aquí está, ella tenía la intuición, sí, pero también su libre albedrío. ¿Y qué le ganó? La vanidad y la ambición. Ella dice que le ganó la vanidad y la ambición que la hizo ir por malos caminos y que fue responsable de incitar a personas más ingenuas a hacer cosas tontas, solo por su poder de convencimiento. Y que eso permitió, y pongan atención en esa parte, eso permitió a muchos espíritus engañadores estar siempre cerca de ella, que le indujeron a acercarse a la vieja curandera. O sea, inclusive estos espíritus, ¿sí?, la indujeron a acercarse a la vieja curandera. Sus delitos fueron muchos. Sentía de sobremanera dos cosas. Una era el haber fallado en su promesa de hacer un trabajo mediúnico serio y usó su facultad de muy mala manera. Y el otro fue el haber callado el grave delito de la curandera al no haber dado parte a las autoridades de la atrocidad cometida por esta mujer al haber asesinado a un niño. Ella cargaba con esa culpa, hermanos, y nos pidió mucha oración, muchísima oración por ella, y obviamente debemos orar por todos, ¿no? Hasta por esa mujer, esa curandera que cometió esa atrocidad. El mismo día se hizo presente Alexander. Él sufrió un accidente donde se golpeó la cabeza, quedando en estado vegetativo. Hace un momento yo les mencionaba que nosotros, cualquiera puede ser, pueden pretender, porque bueno, no necesariamente nos van a atacar si no encuentran cobertura, ¿no? Pero pueden pretender de una forma, tal vez usando nuestros sentimientos de misericordia, nuestros sentimientos de amor, confundirnos estos espíritus también, y no estamos exentos a esto. Entonces yo quiero que ustedes escuchen esta historia, ¿sí? Porque sucedió, ¿no? Porque después lo analizamos inclusive en el centro espírita. Él decía así: escucho a mi familia y a los médicos y yo no puedo manifestarme. En este caso estamos hablando de una persona encarnada, ¿sí? Encarnada. Él no había fallecido, pero él estaba en estado vegetativo y fue así como se comunica, ¿no? Escucho a mi familia y a los médicos y yo no puedo manifestarme. Sé que no voy a poder movilizarme por mí mismo, nunca más. De alguna manera sé, pongan atención a lo que él dijo, que puedo comunicarme con ustedes. Así que intentaré influenciar a la medium para que hable de la misericordia de la eutanasia. Hermanos, a mí me parece importante en este punto mencionar, para luego dar una opinión de este pedido de este hermanito, algo que nuestra querida hermana Silvia siempre nos recuerda, nos hace recordar. Sí, ella nos dice: recordemos lo que dijo Emmanuel a Chico. Le dijo: si yo te llego a decir algo que esté en contra de los mensajes de Jesucristo, hazle caso a Jesucristo, y que eso nos sirve para descubrir la real moral de los espíritus que se comunican con nosotros. Si este mensaje tiene un mensaje de amor, de paz, podemos identificarlos. Si no tiene nada que ver con lo que dijo Jesús y con la codificación de Kardec, que todo está basado en el Evangelio espírita, entonces no hagamos caso. Parece que lo que dijo Manuel fue algo así: podrán venir a decirte que soy un espíritu de luz, pero no lo son. Y nuestra querida Silvia siempre nos hace recordar: si decimos algo
que no está de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, por más que creamos que nos están dando un mensaje elevado, no hagamos caso, ¿sí? Mire, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido alguna influencia con la familia de este hermanito, ¿sí? Del que pide la misericordia de la eutanasia. Si yo hubiera inducido a esa supuesta misericordia de la eutanasia. Nosotros los los espíritas sabemos, sobre todo, sin dejar de tener misericordia, sin dejar de ser empáticos, porque cómo no nos va a doler ver a un hermano que está postrado en una cama, en estado vegetal, ¿no? Muchas veces decimos, Dios mío, ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué ya no te lo llevas? Padre, ¿por qué? Y se puede presentar esa opción de decir, bueno, hay que desconectarlo, ¿no? ¿Sí? Pero es un tema importante y necesario, interesante conversarlo. ¿Por qué? Porque sabemos los espíritas sobre todo que si esa persona está pasando eso, es por algo. Y eso no nos está haciendo a nosotros insensibles ni malos, ¿no? Solo que nosotros no podemos interferir con la voluntad de Dios. Esta persona puede estar pagando algún débito de una vida anterior. Nosotros no podemos interferir con nuestro libre albedrío, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, es rezar por él mucho. Y sí, pedirle a Dios que tenga misericordia de sus faltas que esta persona tuvo, por lo cual puede estar postrado ahí. Y así él, como él, muchos, ¿verdad? Porque no solamente vamos a hablar, o estamos hablando de una persona que puede estar con un problema de que esté postrado en una cama ya con una muerte cerebral. Hay niños con cáncer, hay dolor por el mundo, enfermedad por el mundo, y siempre nos va a doler. Y por eso el sentido del espiritismo es eso. Nos preguntamos, y la mejor respuesta es, hay una razón para todo, ¿sí? Hay una razón para todo. Y en este sentido yo les pido que si ustedes tienen la oportunidad de leer La Justicia Divina, es un libro muy esclarecedor, sobre todo en este aspecto, ¿no? Entonces, este mensaje de este hermanito, ¿cómo se llamó? Alexander, ¿sí? Nos llegó y él estaba encarnado. No sé si ya desencarnó, no lo sé, pero sé que lo que tenemos que hacer, y lo hicimos, fue rezar mucho por él. Oramos por él. Yo sé que los que hicieron el trabajo mediúnico con nosotros lo hemos hecho. Oremos por todos los enfermos, ¿sí? Y que él ahí, en su postrado en su cama, logre entender o tal vez recordar o intuir por qué está pasando esto, ¿verdad? Bien, hace un momento yo les hablaba de que los espíritus obsesores, ¿sí?, que muchas veces se disfrazan de espíritus de luz, pueden obsesar hasta los santos, ¿sí? Antes de tocar este tema, espero no tocar sensibilidades. Soy una persona católica, respeto mi religión, ¿ok? Respeto a mi iglesia, a mis santos. Y si toco este tema es porque es importante darnos cuenta que si los obsesores logran inclusive manejar a un santo, ¿qué podemos esperar nosotros? Que estamos, a menos yo, tan lejos de la santidad, ¿no? No puedo hablar por los demás. Pero si pueden accesar a un santo, imagínense a nosotros. Y es por eso que les voy a dar esta información, esta historia, ¿no? ¿Ok? Pongan mucha atención, porque me parece muy interesante, muy, pero muy interesante. Miren, voy a hablar de nuestra querida Santa Rosa de Lima.
antes de entrar de lleno a lo que les voy a contar, les voy a decir que esto no simplemente es un informe que yo saqué, que yo encontré, nada más, no es eso, porque yo cuando fui niña, fui a la casa de Santa Rosa, ¿sí? Y a Santa Rosa de Quibes también, ¿sí? Entonces, ahí el guía nos contó exactamente lo que yo les voy a contar aquí. En ese momento, cuando era más niña, me pareció, bueno, extraordinario, ¿no? Ahora lo veo de otra manera. Gracias al conocimiento espírita, ¿ok? Ustedes me van a entender. Mire, Santa Rosa de Lima, para disciplinar su cuerpo, se flagelaba regularmente. Usaba una corona de clavos metálicos, cadenas de hierro a la cintura, lisiaba sus miembros, se sometía a ayunos severos y para no dormirse ataba sus cabellos a un clavo en la pared. A estos sufrimientos se sumaba el de los demonios que invadían su celda, ella lo decía. Y uno de estos atormentadores que ella dominaba con el nombre de Sarnoso, se convirtió, pongan atención, en su compañero frecuente. El resultado de este duro régimen fueron sus frecuentes dolores de cabeza, obvio, padecimientos estomacales, lógico, y ser presa de los embates de la melancolía. Esta palabra melancolía, pongan atención porque en ese tiempo estaba muy de moda esta palabra, de acuerdo a las formas en que ellos se comportaban muchas personas, pero yo no diría que era embate de la melancolía, yo diría que eran los embates de los obsesores, ¿sí? Todo esto sin mencionar que habían cantidad de monjas y beatas que imitaban estas prácticas e incidentes similares. Santa Rosa empezó su sendero espiritual, pongan atención, tras leer la vida de Santa Catalina de Siena. Al igual que la santa italiana, la peruana, pongan atención, centró su espíritu contemplativo en el sufrimiento de Cristo, en su pasión, imitando a su Salvador a través de sus mortificaciones físicas. Un motivo adicional para infligir dolor en su cuerpo era que, es increíble, es que es realmente, miren, era para infligir el dolor en su cuerpo, era que así de esa manera ella anticipaba las llamas del purgatorio, permitiéndole incinerar sus pecados antes que la muerte la recogiese. O sea, ella ya se estaba castigando aquí en la tierra, ¿sí? Ya ella estaba matándose en la tierra para no ser castigada en el purgatorio. Creía que ese era el camino. O sea, se dan cuenta, ¿no? De lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Aún así, los mismos biógrafos de Santa Rosa insisten en que ella no pasaba, obviamente, todos los días inmersa en esta depresión penitencial. Miren ahora el otro extremo, porque ella veneraba a Cristo en la Eucaristía. Todos los días ella recibía la Eucaristía. Y sobre todo al niño Jesús. Más aún, se regocijaba con las flores y el canto de las aves, y por las noches contemplaba el cielo estrellado, indicando con esto que ella suscribía la visión franciscana del mundo natural como un vasto jeroglífico del poder creador de Dios. O sea, ella amaba la naturaleza, amaba a los animalitos, ¿sí? Estaba mistificándose, ¿sí? Pero se maltrataba, negligenciaba su vida. No sé si ustedes me comprenden, ¿no? El extremo de la situación, ¿verdad? Ella anheló convertirse en un ícono viviente de Cristo. Ella fue posteriormente, y es verdad porque yo he visto las estampitas, representada como otra Virgen María, fortaleciéndose esta semejanza al mostrarla con el niño Jesús en brazos. No sé si ustedes alguna vez la vieron así. Sí, bueno, pero eso ya no era cosa de ella, ya eso fue después, ¿no? Miren, tal fue su reputación de santidad que Rosa alcanzó en la vida, que el virrey y el arzobispo y una fuente de dignatarios asistieron a su funeral y sepultura.
en el convento de Santo Domingo en Lima. Pese a ello, en los años anteriores, sus directores espirituales habían cuestionado la realidad de su experiencia en la oración y su propia madre la había denunciado de hipócrita. Fue con el fin de mitigar los temores a que estuviese sufriendo delirios causados por sus excesos ayunos, penitencias, que se recurrió a Juan del Castillo. O sea, era tantas sus penitencias, sí, que se tuvo que recurrir a Juan del Castillo. Él era un renombrado doctor en medicina, estudioso de la obra de Santa Teresa de Jesús, en 1614. 3 años antes de la muerte de Santa Rosa, del Castillo la interrogó por 2 días para concluir que sus vivencias derivaban, pongan atención, del cielo y no de una melancolía demoníaca. O sea, del Castillo dijo que todo lo que, el daño que ella se hacía y la melancolía, todo derivaba del cielo, ¿sí? Supuestamente. El origen de tantas dudas y cuestionamientos provenía de la teoría clásica de la imaginación, una facultad de la mente considerada susceptible a las corrupciones e influencias demoníacas y especialmente vulnerable en la mente receptiva de las mujeres. La melancolía era una enfermedad a la que eran propensas los grandes hombres, incluso los profetas, y podía ser fácilmente utilizada por el demonio para distorsionar y engañar a la imaginación. Pero lo que descubrió del Castillo al examinar a Santa Rosa fue, pese a haber perdido toda tentación al pecado, sufría frecuentemente la aguda sensación de abandono, ¿sí? Ella, persuadida de que Dios se había hecho ausente en su vida y que se había quedado sola en el mundo, y en su estado, que indudablemente se asemejaba a lo que San Juan de la Cruz describió como la noche oscura del alma. O sea, San Juan de la Cruz también dijo que Dios lo había abandonado, pero que también admitía que su angustia era superada por la profunda sensación de unión con Cristo. Ella veía a Cristo una vez como hombre, luego lo veía como niño. Y que, por cierto, había experimentado la visión intelectual de la Santísima Trinidad. Una visión sin imágenes, discernibles, pero infusa de luz y gozo. En efecto, aquí Santa Rosa reclama haber emulado a Santa Teresa en el logro de la unión espiritual con el Todopoderoso. Asegurados por estos dictámenes favorables del Castillo, los confesores jesuitas de Santa Rosa pudieron apoyar su causa de beatificación en Roma. ¿Sí? Pero pasó el tiempo, ¿sí? Y llegaron un poquito a percibir las operaciones internas de la Santísima Trinidad. Bueno, aquí cuenta que ellos empezaron a un poco como que a darse cuenta cuando pasa el tiempo de que este señor del Castillo, ¿sí? También empezó a tener, en el año más o menos 1924, la Inquisición se dio cuenta de que del Castillo también empezaba a tener esas mismas sensaciones de Santa Rosa, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Incautó los escritos de Juan del Castillo y encontró, para su disgusto, que le decían seglar idiota, así le decían. Se había dejado llevar tanto por sus lecturas de Santa Teresa y de otros materiales afines, que durante la oración aseguraba que su alma se transustanciaba, llegando a percibir las operaciones internas de la Santísima Trinidad. O sea, él decía que llegaba a percibir lo que la Santísima Trinidad hacía, ¿sí? Las causas primordiales de la creación y el futuro destino de la Iglesia. O sea, él, claro, no menos entre sus disparates estuvo la revelación de que Santo Domingo era la segunda cabeza de la Iglesia, solo inferior a Cristo. Confrontados con estas aberraciones, los inquisidores incluyeron que la combinación de falta de sueño, trabajo en exceso y una adicción a la literatura mística había perturbado la mente del Castillo, arrojándolo a una melancolía, o ellos le decían melancolía, para nosotros es obsesión,
que se expresaba en su imaginación delirante. Pero en vez de someter al buen doctor a una condena pura, simplemente confiscaron sus escritos y le sugirieron que tratara su folia con la administración de medicamentos apropiados. En efecto, el hombre que liberó a Santa Rosa del cargo de haber caído en la melancolía delirante fue acusado de padecer la misma enfermedad. Al año siguiente, en el año de 1625, la Inquisición interrogó a un número de beatas alumbradas, entre las cuales estaban las compañeras y discípulas de Santa Rosa, encontrando que muchas de ellas eran culpables de adjudicarse visiones y revelaciones que se debían más a sus lecturas que a sus verdaderas experiencias. Una vez más, el contraste entre la profunda reticencia de Rosa y la fantasía desordenada de estas mujeres era obvio. ¿Qué nos está diciendo todo esto aquí? Todo esto nos está diciendo a nosotros, queridos hermanos, que bueno, la influencia que nuestra querida santa tenía realmente no eran del todo positivas. Yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen en qué momento Cristo, porque ella decía, ¿no? Que amaba, estaba más cerca de Cristo que de Dios Padre? ¿En qué momento Cristo nos decía, o en qué momento Cristo agarró una corona de espinas y se la puso en la cabeza él solo? ¿En qué momento él flageló su cuerpo? ¿En qué momento él se amarró el cabello para cada que se dormía despertarse? Pues Cristo no hacía eso, ¿verdad? ¿No? Él vino aquí con una misión, obvio, como hijo de Dios sabía que el hombre por su libre albedrío, y como Dios, él sí sabía que iba a terminar en una cruz. No es que lo deseara. Cristo no se flageló, Cristo no se golpeó, ni se puso fierros en la cintura, ni nada de eso. Entonces, respetando, como digo, a nuestra querida santa, pero creo que ella estaba realmente siendo muy obsesada, ¿no? Entonces, estamos hablando de los escollos de la mediunidad y estamos hablando de que estos hermanitos desencarnados se hacen pasar por iluminados. Entonces, podemos deducir que ella pudo haber sido influenciada por estos hermanitos que la llevaban por ahí. Golpéate para que estés cerca de Dios, ¿no? Que tus brazos se quiebren en tu cuerpo, porque esa va a ser la única manera de que estés cerca de Dios. Y así como ella, ¿cuántos más? Buenos hermanos, espero que le hayan gustado esta charla, espero que estén esclarecidas en lo que es los escollos de la mediunidad. Hemos dado algunas historias. Y bueno, ¿alguna pregunta? Evita. Hola, mi querida. Me ha gustado mucho tu charla, pero sí, quería comentar algo en relación a Santa Rosa. Uh-huh. Tratar de puntualizar algunos detalles, ¿no? Si bien es cierto, Santa Rosa sabemos que hacía todo eso, que tenía, se flagelaba, se torturaba, porque era una forma en que ella creía que alcanzaba padecer lo mismo que Jesús. Eso era algo que era común, una práctica común en la época. Era así como se veía, se creía que se debía de seguir a Jesús. Recuerden que en aquel entonces la misa se decía en latín, la gente no entendía mucho, el común no entendía mucho. La gente de sociedad, además de que llegaba a tener cierta cultura, sabían algo de latín y podían entender algo. La Biblia no era de uso de todos, por lo tanto, no teníamos la capacidad de entender el real mensaje porque no lo conocíamos a plenitud o no se conocía en esa época. Y a través
de estas lecturas que ella podía tener, porque era una persona que tenía acceso a cierta cultura, a esa información que no tenía el común. Ella creía que podía emular a Jesús, ¿no? Obviamente también nos estamos dando cuenta, si revisamos su historia, vemos que era una mujer de un corazón muy noble, que era muy generosa, por eso es que se decía que era santa, muy caritativa, y en contraparte tenemos esta parte en la cual ella negligenciaba su cuerpo, pero ella no creía que estaba negligenciando, ella estaba escuchando otras cosas, lo cual nos indica que también tenía mediunidad. Yo cuando era más chiquilla y escuchaba estas historias, bueno, hace años los que no lo soy, yo cuando era chiquilla y escuchaba estas historias y decía, ay, Santa Rosita, Dios mío, medio esquizo, decía yo entre mí, era jovencita y decía eso yo, ¿no? Pero yo entiendo ahora que en realidad ella tenía una mediunidad y que por las prácticas que eran comunes a la forma en que se vivía la religión en esa época, en un país que era que incluso donde funcionaba la Inquisición, Ajá. ¿no? Como era acá en Perú y en Lima. Entonces, esa forma que ella tenía de practicar o de tratar de imitar a Jesús, la llevaba a depresiones, que tú decías que era melancolía, que como es casi como se llamaba, a depresiones que por su mediunidad la hacían canalizar con espíritus bajos, que hacían pues que ella terminara negligenciando su salud al punto de que ella murió muy joven, como todos sabemos, ¿no? Murió jovencísima, entonces, claro. Sí, ¿no? Pero sin embargo, esa es la contrapartida, ¿no? Sin embargo, era una joven muy caritativa, era una joven que era muy creyente, que tenía muchas cosas muy positivas, por lo tanto, también por eso se hizo santa, se hizo santa. Claro, se hizo santa porque había un trasfondo, ¿no? Había una forma de llevar la vida, ¿no? En caridad, ¿no? En amor, en renuncia. Pero esto se llevó a un extremo y dado pues a cómo es que se veía cómo se vivía la religión en aquel entonces, ¿no? Cómo se vivía la religión católica. Y eso, pues, como tú bien dices, la llevó a este estado de depresión o melancolía, como le decían ellos, que la hizo conectar con espíritus bajos de acuerdo a su vibración. Y entender que, pues, Santa Rosa, pues, tenía una mediunidad franca, ¿no? Y bueno, ese era solamente el comentario al respecto. Gracias. Mira, Chivi, sí, tienes toda la razón del mundo. Yo, es más, considero que todos los santos, porque para llegar a ser santos tienen que haber pasado por todo un proceso de investigación, porque sabes que es así. Si bien es cierto que era la forma de pensar muchas veces en esa época, pero también tenemos, por ejemplo, en esa época, en Lima, había nuestro otro santo, San Martín de Porres, era amigo de ella, ¿sí? Y sin embargo, él no llevaba de la misma forma la religión, porque no hay... Era totalmente distinto, pues, ¿no? Como te digo, no tenía acceso a todas esas lecturas a las que tenía acceso Santa Rosa, pues, ¿no? Santa Rosa, claro, pero, por ejemplo, Martincito era vecino de ella, estuvo también en Santo Domingo, pero no era su manera de él tenía otra forma de ser, y también tenía mediunidad, porque inclusive recordemos que a él se le veía en parte del mundo sin haberse movido de Lima, ¿no? Pero acá influye algo, ¿no? Muy importante, que es la herencia, el medio y la educación. San Martín de Porres era hijo de una esclava liberta, hijo ilegítimo, no vivía con su padre, no vivía con su padre, vivía solo con su madre. Entonces era la educación que le ha podido dar su madre, que no estaba cargada de esos vicios que te podrían haber dado la cultura o la educación de gente que tenía más recursos en la época. Pero mira, inclusive debería ser distinto, ¿no? Rosa, que tenía un poco más de acceso a la educación,
Sí, pero no, recuerda que las lecturas que tenía, el acceso a esa cultura, no lo tenía San Martín. Martín era criado por una madre amorosa, se formó bajo la doctrina cristiana, pero era un sentimiento más puro, no tanto canalizado por la educación y que le estaban dando a Rosa. Sí. Mira, esa influencia no la tuvo Martín. Sí, esto mismo le pasó al del Castillo, que por también esas lecturas, como dicen, ¿no? Estar leyendo y imitaban la vida de otros santos que hacían lo mismo, negligenciaban su salud, su vida, y bueno, lamentable porque también no era, me imagino que no era lo que Dios quería, no sé. No, Jesús nunca quiso eso, él no dijo tortúrate. Él se ofreció, él sabía por lo que iba a pasar. Y el sacrificio más grande que se puede hacer es el que se hace por amor. Y él se ofreció para que no suframos. Nos mostró el camino que nos lleva a Jesús, al Padre. Jesús nos mostró el camino que nos lleva al Padre. Y es vivir en amor y caridad. Y no es caridad lastimarte, pues. Vivir en amor y caridad empezando con nosotros mismos. Exacto. Como dice en la primera parte de la charla, no engañarnos, porque exacto, obviamente como medios vamos a ser atacados, vamos a tratar de ser influenciados siempre por estos hermanitos desencarnados que ahora, como dicen, han tomado formas monstruosas y se hacen pasar por espíritus. Sí. Gracias, Evita. Gracias, Silvia. Gracias. ¿Alguien más desea decir algo o preguntar algo? Yo. Alejandro. Alejandro, ok, Alejandro. Bueno, quería tocar 2 puntos. El primero, la coincidencia que siempre hay entre la lectura del Evangelio y el tema, ¿no? El tema que se desarrolla. Justamente en la oración que comenta Eva, hay una oración que protege a la mediunidad, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces hay una parte que, sí, claro, hay una parte que hace mención, si este servicio de la mediunidad no tiene nada que ver con la caridad, ¿no? Ajá. Y justamente Walter en la lectura del Evangelio habló de la caridad, ¿no? Correcto. Del hombre del bien, ¿no? Correcto. Entonces, mira, una coincidencia más, ¿no? Bueno, que ya no es coincidencia, ¿no? Sino que siempre hay una relación entre la lectura del Evangelio con el tema que se desarrolla, ¿no? Entonces quería tocar ese punto, ¿no? Esa grata conciencia, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Y el segundo punto, quería preguntarle a Eva, dice que hasta los mismos santos son confundidos con los espíritus bajos, ¿no es cierto? Entonces, y con mayor razón nosotros podemos ser confundidos también. Entonces, ¿cómo podemos identificar que es un mensaje, digamos, propio de un espíritu elevado? ¿Cómo podemos diferenciarlo bien en ese momento? Como antes dije, todo depende de cómo estemos vibrando nosotros, de lo que somos nosotros. Si nosotros sentimos que cuando llega un mensaje bueno, un mensaje superior, pero que genere en nosotros una vanidad, un sentimiento que nos hace sentir superiores, entonces eso no está bien. Cuando viene un mensaje superior y nos sentimos cómodos con nosotros mismos y somos humildes a darlo, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Si somos humildes, y porque siempre he dicho, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros los medios somos eso, simplemente el instrumento, el teléfono, el medio por el que va a venir el mensaje, ¿sí? Entonces, nosotros hemos recibido, como lo comentábamos, ¿verdad, Ana Cecilia? En nuestro centro espírita, muchos mensajes. Hemos recibido, lo hemos manejado, se ha encaminado. Está bien, encaminaste al hermano, pero tenemos que preocuparnos por el medium también. ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos vibrando? ¿Sí? Inclusive estando en un momento bueno, se puede haber sacado un hermanito obsesor.
¿Por qué? Porque también a veces quieren ellos molestar, fastidiar, por eso buscamos, porque también dice, ¿no? En una de las oraciones, si alguno viniese con otras intenciones de hacerle el bien, recuerdan esa oración, ¿no? Entonces, estamos siempre abiertos porque abrimos un canal, pero tiene que ser, la redundancia, canalizado todo, muy cuidados, tenemos que cuidar nosotros mismos. Entonces, nos damos cuenta que si es un mensaje superior y que viene de un ser superior es cuando estamos en buena vibración. Sí. Perdón, pero ¿qué sucede cuando puede aparecer un espíritu superior y deja un mensaje positivo al medium, pero el medium siente en ese momento cierta vanidad, a pesar de que está recibiendo un mensaje positivo, ¿no? de un espíritu superior, pero ya de acuerdo al aspecto moral del medium, siente esa soberbia, se siente, ¿no? Se siente vanidoso. Entonces ya no sería el problema del espíritu superior, sino el carácter o la parte moral del medium, ¿no es cierto? Entonces, ahí también habría que diferenciar, ¿no? Claro. No sería cosa del espíritu superior, sino de la parte moral del medium. Mira, siempre Dios nos va a enviar lo mejor. Siempre Dios nos va a rodear de lo mejor. Él nos va a siempre dar la oportunidad de actuar bien. Va a venir un espíritu superior, nos va a dar un mensaje pero ahí es donde juega nuestro libre albedrío, ¿no? ¿Sí? Es como la palabra de Dios, tú vas y la entregas. Pero ya en la tierra que caiga, ya es asunto de cada quien. Entonces, viene un espíritu superior. Ya, como estamos hablando en este momento del mensajero, ¿no? No del que trae el mensaje nada más, sino del mensajero. Entonces viene el espíritu superior, te da un mensaje bueno y tú lo transmites, maravilloso, lo transmitiste, pero tú estás siendo vanidoso, entonces tú estás bajando tu vibración y lo que vas a hacer, como dice aquí, se te puede quitar la facultad mediúnica, como dice la oración, como la recé, ¿verdad? Acá hay una parte que dice, por ejemplo, para que lo entiendas, ¿no? Si siento la tentación de abusar de lo que quiera que sea o envanecerme de la facultad que habéis tenido a bien concederme, os ruego que me la retiréis antes de permitir que sea desviada de su fin providencial. ¿Mm? Entonces sí, nos van a dar lo bueno, pero va a depender de nosotros mantenerlo. Es como tu ángel de la guarda, él no te va a abandonar, pero se va a alejar de ti si tú solamente te estás acercando, si uno se está acercando constantemente a los espíritus inferiores. Entonces ya es decisión propia, ¿verdad? Entonces nosotros, el espíritu superior se va a alejar y vamos a dar cobertura a los espíritus inferiores y eso es lo que nos va a hacer caer en la obsesión. Cualquier tipo de obsesión. Lo que pienso yo. Ok, ¿alguien más desea decir algo o preguntarle algo a Eva? Disculpe que sea tan preguntón. Disculpen. Me tiene acá que me pregunte. No hay ningún problema, está ahí a tu lado, Alejandro. Pregúntale. Sí. Una pregunta complementaria, no, pero haciendo relación con lo que acaba de comentar Eva, pero ¿cuál es el efecto cuando un medium, claro, traslada un mensaje positivo, pero en ese momento el medium se siente soberbio, vanidoso? Entonces, ¿cuál es el efecto de ese mensaje que está enviando el medium que se siente como esa soberbia? Bueno, pienso, el mensaje, si es para otra persona, va a llegar y le va a hacer bien. El problema es ya de cada uno de nosotros. O sea, yo doy un mensaje, como decía, por ejemplo, Yaribel, ¿no? Y ella daban pequeñas verdades entre grandes mentiras, o puedo darte un mensaje subliminal, un mensaje bueno. El mensaje es para ti, llegó, ¿sí? Pero yo estoy contaminándome. Yo me estoy contaminando poco a poco. Yo estoy haciendo que todas estas cosas importantes, buenas que pueden llegar a través de mí, las estoy alejando. Y puedo caer en la fascinación. Tanto así de no darme cuenta de que estoy siendo fascinada, de que estoy siendo obsesada. Me lo estoy creyendo.
como dije hace un momento, ¿no? Me creo. Dinos, Jim. Mira, bueno, Eva, una consulta. Así como tú mencionas que, por ejemplo, en el caso de Santa Rosa de Lima, se generaba dolores físicos, por así decirlo, ¿no? Sí. Puede ser que de repente un síntoma de que tú estás de repente canalizándote o acercando un espíritu bajo, es que tú tengas de repente no dolores físicos, sino dolores emocionales, por así decirlo. O sea, que después de una sesión o después de estar constantemente canalizando con estos espíritus, puedas sentirte de repente más triste, más así como que frustrado, bajoneado. Y, o sea, eso quiere decir también que cuando tú estás en presencia de espíritus superiores, la sensación va a ser lo contrario, ¿no? Sería la plenitud. Claro. Si es que no hay plenitud, si es que tú estás haciendo un trabajo mediúnico o estás canalizando de cierta manera y no hay plenitud, no estás en presencia de espíritus superiores. Podría ser una conclusión. No te estoy escuchando bien, pero lo que he podido captar. A ver, sí. ¿Me pongo audífonos para que lo escuches bien? Bueno, ojalá te puedas escuchar bien. Ya. Te he escuchado un poco entrecortado. ¿Ahora sí me escucha mejor? Ahora sí te escucho mejor. Ah, perfecto, sí. Discúlpame, sí. Sí. Mi consulta iba, así como Santa Rosa de Lima, bueno, se generaba, o sea, estaba obsesada, y por lo tanto se generaba dolor físico y se generaba maltrato físico, y obviamente terminaba dolorida. Sí. Ajá, si es que tú estás en presencia de un espíritu de repente de bajo, también te puede generar dolor emocional, ¿no? Frustración, lo que tú me decías, sentirte bajoneada. Entonces podemos sacar la conclusión de que cuando hay un espíritu superior o cuando estás canalizando con un espíritu superior, necesariamente tendrías que sentirte en plenitud. O sea, no hay posibilidad de repente que estás canalizando o estás en contacto o estás haciendo trabajos y luego de un tiempo sentirte mal. O sea, como que no sería coherente. O sea, podemos sacar esa conclusión de que siempre, o sea, estarías cercano al estado de plenitud constantemente, mientras más cerca estés a los espíritus superiores. Bueno, mira, yo te voy a explicar algo así. En primer lugar, los medios responsables, te lo digo así, lo primero que tenemos que hacer es conocernos, mejorar, porque sabemos que cuando somos mejores personas, estamos en una buena vibración. El estar en una buena vibración no significa que no vamos a tener contacto en primero con espíritus inferiores, porque justamente hace un momento lo dije, nuestro trabajo es ayudar a los enfermos. O sea, hasta ahí estamos claros, ¿sí? Entonces, cuando el medium es un medium principiante, por decirte, que nos ha pasado, y entramos en contacto con espíritus inferiores, sí nos bajoneamos, sí nos sentimos enfermos, ¿sí? Pero no necesariamente estamos siendo accesados, sino que ellos nos jalan tanto la energía que nos bajoneamos. Ahí es donde entran a trabajar nuestros hermanos ya con más experiencia, por ejemplo, Ana Cecilia, Silvia, Rosalía, que nos reenergizaban. Oramos, ¿sí? Y siempre estudia, mejora, prepárate, porque tienes que ayudar a estos hermanitos. Su energía, ellos nos absorben tanto que tenemos que mantener un equilibrio. Por eso hace un momento dije, tenemos que estar sanos mentalmente y físicamente. Fue lo que dije empezando. En contraparte, cuando tú te acercas, cuando estás mejorando y vienen los espíritus superiores y hablan y se expresan, tú sientes una alegría, tú no te vas a sentir enfermo para nada, te vas a sentir muy feliz, normal, maravillosa, ¿ok? Luego, obviamente, tienes que continuar con tu día a día, tienes que continuar en tu vida, ¿sí? Pero ese día a día tiene que ser
siempre luchando para ser mejores. O sea, la influencia que te quede a ti va a depender de cómo eres tú. Si te influye más en ti un espíritu menor, pues vas a ser una persona obviamente de vibración moral baja y vas a estar mal siempre. Si influenciaron esos espíritus superiores en ti, muy bien, para que tú mejores, pero eso no significa tener vanidades, no significa sentirme, porque vino un espíritu superior, habló conmigo, soy lo máximo, no, porque eso sería un escollo de la mediunidad. Entonces, simplemente tú como persona tienes un libre albedrío y tienes que esforzarte. Repito, los medios trabajamos para ayudar a los hermanitos desencarnados que necesitan ayuda y para eso nos preparamos, ¿no? Y cuando se cierra el momento de trabajo, se cerró y tú tienes que continuar haciendo tu vida el día a día como siempre, ¿no? No podemos estar constantemente lo mismo porque vivimos en la tierra y tenemos que vivir como tal. Perfecto, gracias, Eva. Gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más? Gracias. Ok, Yola, te escuchamos. Ok, quería agregar un poquito, vi la película de Vivaldo Franco, y esa película explica específicamente lo que Jin quiere saber, ¿no? Cómo que él nació medium y él veía a Joana de Ángeles desde muy chiquito, y ella es un espíritu elevado, ¿no? Y entonces él, como era medium, la veía y la observaba siempre cerca, más no sabía quién era, pero él, como Ana C. nos dijo, ingresó muy rápido a la mediunidad y trabajaba, pero a la vez él tenía un obsesor, claro. ¿no? Entonces, él, una vez le invitan a una palestra, le llaman en portugués, a una conferencia, y él se queda callado, y entonces se le acerca un espíritu elevado y le dice, para hablar de Jesús hay que estar de pie, y le empieza a dictar, ¿no? Entonces mediuniza, empieza la exposición, y él, cuando sale de la conferencia, se siente orgulloso y saca pecho, ¿no? Y entonces Joana de Ángeles, que es un espíritu elevado, se acerca y le dice, ¿por qué tanto orgullo? Le dice, si tú eres un papagayo, no te da a ti la importancia de prepararte. Tú no estás dando un mensaje de tu mente, de tu corazón, sino simplemente eres un parlante, porque el espíritu elevado es quien está usándolo, ¿no? Claro. Y él siente vergüenza. Y dice, entonces, lo que pasa es que él tenía un obsesor que se alimentaba de esa debilidad que él tenía, siendo una buena persona finalmente. Entonces, claro, es el peligro, cuando él entiende sobre la caridad, él entiende, pero pasa mucho tiempo, según la película, Joana de Ángeles le dice, después de mucho tiempo, tú recién ahora estás preparado, le dice, para poder entender, y ella le dice, yo soy Joana de Ángeles, pero después de mucho, y él es mayor, ¿no? Él entiende la caridad, y empieza, y siguió siendo un medio que canalizaba espíritus superiores, y también este espíritu bajo, que era un cura, como un sacerdote antiguo, que él le había inducido a suicidarse. Y también él es inducido a suicidarse, y él, por libre albedrío, casi se suicida. ¿Sí? Esa película es maravillosa, mírala. Ana se nos pasó el link. Ahí vas a entender esa forma que de repente las personas o los medios que ahora estamos despertando, que así hacemos meninos, pues, ¿no? Para lo que hace ese hombre. Podemos entender en qué debemos educarnos más y qué libros debemos leer más, que despiertan muchas curiosidades y muchas verdades también, ¿no? Y te hace entender que no es que sea fácil, sino que es un camino que él ya lo vivió, que lo han hecho película, y que nosotros podemos aprender de alguna forma, ¿no? Porque la historia de Chico Xavier, que de repente la hemos visto, es más dura. Y entonces yo también la he visto y yo digo, ay no, o sea, Chico Xavier perdió la vista, y personalmente yo digo, soy cobarde, ¿no? Para tener esa misión muy fuerte.
Pero bueno, ¿no? Hizo muchas cosas buenas, pero personalmente a mí como que me da miedo. Pero Divaldo es como que hizo obras, o sea, empezó a entender, finalmente entendió. Y obviamente ya no tenía vanidad, ya no tenía orgullo, que es normal de los seres humanos. Aprendió mucho a practicar el tema de la caridad y tiene obras muy grandes. Esa película tiene mucha información para nosotros que recién estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso quería aportar. Muy bien, muy bien. Gracias, Yola. ¿Quieres decirle algo, Gracias, Eva? Yola. No, está muy bien lo que Yoli está diciendo, es verdad. Todo es estudiar y todo es también mejoramiento personal. Ok, ahora si nadie quiere hablar, ¿puedo hablar? Bueno, voy a ser breve porque aquí ya es bastante tarde. Sí, todo medium tiene que estar muy bien preparado. Y recuerden, los que están llevando el curso de mediunidad, recuerden que nosotros tenemos la sensibilidad de percibir quién se nos acerca. Las sensaciones son diferentes, como lo dijo Eva, existen ciertos malestares cuando un espíritu bajo viene en los trabajos mediúnicos y por A o B motivos tenemos que incorporarlos porque ciertamente no necesariamente no va a ser por estados de obsesión nada más. A veces son traídos para que podamos ayudarlos, pasen por un adoctrinamiento y puedan ser encaminados, pero siempre va a haber ciertas sensaciones. Ahora, si el medium está en equilibrio, es un medium que se prepara, que se educa, que está en equilibrio y va pues con toda esa disposición para trabajar, de repente va a sentir una sensación diferente que no va a llegar a ser un malestar. Pero si es un medium que no se prepara, que está en mala vibración, que aún tiene defectos, pero que a pesar de eso es una herramienta de trabajo y participa de trabajos mediúnicos, pues corre el peligro de que esos trabajos no sean eficientes y que esa comunicación sea equivocada. Como Eva nos ha mostrado varios ejemplos ahí, entre los más resaltantes de repente de la medium Teresa, que vemos en TLC parece que es, o TCL, no recuerdo el nombre exacto del canal, donde ella presenta el programa Medium, la Medium, ¿no? Y ella sabemos pues que hace citas y tiene una agenda de 2 años de duración de espera para poder ser atendido. Y lógicamente tiene un cobro por eso. ¿Qué sucede? Y que todos ya lo sabemos y que nosotros como espíritas debemos de tener en la punta de la lengua, o mejor dicho, debemos de tener siempre presente como conocimiento general que un medium no puede comercializarse. A partir de que el medio se comercializa, esto es, cobra para atender, se van retirando los espíritus de luz, se van retirando los espíritus mentores, los sabios, los que vienen a socorrernos y asistirnos en los trabajos espirituales, y en su lugar pueden venir espíritus bajos que nos engañan. Vemos por ahí muchos, y siempre se comenta, vemos por ahí muchos mediums que salen pronosticando sobre asuntos, sobre temas de artistas o temas políticos, y vienen y entran en trance y dicen cosas que no se cumplen y quedan en ridículo, ¿no? Que han sido esos espíritus burlones que los han llevado a esas equivocaciones, para justamente dejarlos en ridículo, porque están comercializando, son famosos, tienen programas de televisión, cobran una consulta, o simplemente no ayudan a cualquiera tampoco, solamente gente de la farándula o gente de la política, en fin, gente famosa con la que se va a fotografar y con la que va a poder marketearse muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos asuntos, y más una vez, y todas las veces, lo diré todas las veces que tengamos reunión, lo que tenemos es que vigilarnos y reformarnos de manera positiva. De manera positiva, ¿qué quiere decir? Vamos trabajando nuestros defectos y puliendo nuestras virtudes, y así
vamos a tener medios activos o no medios activos, vamos a tener buenas compañías espirituales, porque no solamente los medios van a jalar estos espíritus bajos, las personas que también no trabajan con mediunidad, porque todos en absoluto la tenemos, unos más desarrollados y otros menos desarrollados. Entonces todos la tenemos y todos podemos ser víctimas de obsesión y víctimas de engaño de estos hermanos que todavía no han conseguido evolucionar. El trabajo de un medio espírita es poder ayudar a esos hermanos, poder ayudar a los encarnados también, porque en su mayoría los encarnados somos víctimas de obsesión justamente por no haber podido reformarnos íntimamente. ¿Okay? Entonces todo depende de eso, en realidad. Gracias, Evita, gracias a todos. Vamos a pasar ahora a lo siguiente entonces. Sí.